Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su canal Coricancha, Centro de Investigaciones. Este servidor, uno más de los que participa dentro del programa. Yo soy Freddy Libreros y hoy pues vamos a hablar acerca del tema, un tema muy importante como una herramienta de supervivencia en los tiempos duros que nos tocan vivir, el agua de mar. Para ello entonces vamos a tener como referencia al que hizo la investigación inicialmente, el señor René Quintón, especializado en varias áreas, pero sobre todo en la fisiología y la biología. Hizo una investigación y hizo también tratamientos con el agua de mar a principios del siglo XX. Recuperó niños en estado grave de desnutrición. También lo hizo con personas con problemas por el agua de mala calidad que bebían. Él en algún momento estuvo pues en ese sector en el mar para recuperarse de una enfermedad que padecía y empezó a observar cómo el agua de mar le ayudó en su recuperación y empezó pues a introducirse en ese tema y con el ánimo de buscar soluciones pues para la problemática en todo el planeta. Encontró pues que el agua de mar tenía cantidad de propiedades, nutrientes, que es una especie de sopa marina y que tiene pues la capacidad de restaurar la vitalidad y recuperar las fuerzas y digamos la lozanía en los niños y recuperar la célula en toda su composición, porque estamos hechos y compuestos pues de agua de mar en un 70% de nuestros cuerpos. Somos como un reflejo de lo que es el mismo mar y el planeta. Entonces también vamos a hablar acerca de unas profecías de Benjamín Solari Parravicini para tener la referencia y encontrar digamos el mensaje profético que está para este tiempo, que es un tiempo de confusión, de caos, de guerra, digamos de hambruna, porque se viene como en las guerras anteriores. Antes de la guerra siempre hubo una depresión económica, hubo escasez de alimentos y bueno, es lo que estamos leyendo en el tiempo y estudiando las profecías que va a suceder muy pronto. Para eso entonces es importante tener en cuenta a este profeta de los tiempos modernos, el argentino que nació en 1898 y fue contactado por hombres de las estrellas. 76 años fue lo que vivió, pero fue a partir de 1932 hasta el 74 cuando él ya desencarna, que pues nos dejó ese legado, unas psicografías y unos escritos. En algunos momentos le llegaba la imagen, decía él pues que no era un iluminado, ni que tenía que entrar en trance, ni en alguna especie de dimensión, sino que de manera natural le llegaban estos mensajes y él fue, digamos, un servidor de estos hombres de las estrellas para entregar este legado a toda la humanidad, para dar una voz de alerta, que es lo que realmente es la profecía, ¿no? Nos anuncian todos los acontecimientos para que nos preparemos, pero también hay un mensaje de esperanza, porque la guerra y este caos que se va a generar también tiene que ver con el cumplimiento, digamos, de la ley en el planeta, porque tiene que haber un remesón, tiene que haber un movimiento fuerte. Ellos que se han ocupado de dominar y de someter al planeta y su humanidad, pues llega el momento en que tienen que desaparecer, porque así como hay un plan oscuro, también hay un plan de la luz, que es por parte de los 24 ancianos de la galaxia y tiene que ver con la vida, con la creación, con el Padre Eterno, con el anciano de los días que vino hace 2000 años precisamente a entregarnos una herramienta para supervivir en estos tiempos. Entonces será el tema de hoy, pero nos vamos a enfocar en el agua de mar como una herramienta, como les decía, de supervivencia para tener al alcance en estos tiempos duros que viene y que va a vivir la humanidad. Entonces, la psicografía de Benjamín Solari Parravicini: agua de los aguas, agua de los vientos, vientos, agua de los mares, mares, agua de los ríos, agua que llegas,
di al hombre que si llegas en la hora de la explosión es para apagarla, mas no lo harás hasta la redención. Es la hora de la hora, luz, viajero, apagarás tu sed. Digamos que esto tiene dos dimensiones, ¿no? Dos connotaciones. Cuando se habla del agua, pues será la que apague, digamos, ese fuego de la guerra, de las bombas, de todo lo que se viene de la radiación. Pero también es el hombre que viene con digamos, un compromiso y fue sembrado precisamente como un plan de la luz para contrarrestar esos tiempos de guerra, de confusión, de caos. Y es el hombre que llega a apagar la sed de muchos hombres que están buscando respuestas y que todos debemos volver a la parte espiritual, refugiarnos en nuestro corazón y dejar atrás el mundo de materia en el que nos hemos sumergido. Entonces, el agua tiene solución tanto para el alimento del cuerpo, pero también hay, digamos, unos símbolos que se manejan y que conocemos a través del agua que traducen en el conocimiento de toda la creación. El agua guarda la memoria de todo lo que es el planeta. Nosotros estamos también hechos de agua, 70% de nuestros cuerpos. Entonces el agua representa esa memoria, esa condición, digamos, de información que se concentra en ella, y eso mismo sucede en nuestras células, que digamos desde el corazón se manifiesta y se replica por todo este planeta que somos cada uno. Entonces la explosión es precisamente la anunciación de la guerra que se aproxima, que de hecho ya la estamos viviendo porque se inició, sino que se va a ir intensificando, y lo vivimos cada tiempo con todo lo que a través de los alimentos, de las hormonas, de las vacunas, de la farmacia, digamos, nos tienen en un estado de debilidad y nos agotan para luego podernos someter, que eso es lo que hace pues el más fuerte siempre, y son estrategias de guerra que se están implementando ahora. Se anunció hace muchos años en la Primera Guerra, cuando pues muchos hombres murieron en ese momento, alrededor de 9 millones, pero se vio cómo se incrementó en la Segunda Guerra. Fueron cerca de 55 millones de seres humanos que perdieron la vida en esa guerra, y ahora se espera que esta última será la mayor, la más grande, más poderosa, porque la tecnología ha aumentado y seguramente millones de millones van a desaparecer cuando se detonen esas bombas, por la irresponsabilidad, por la ambición, por la avaricia de estos gobiernos corruptos que siempre han estado al frente nuestro y que han buscado solamente intereses materiales. Claro que hay un plan más oscuro detrás, que es acabar con toda la vida del planeta. Entonces la guerra, digamos, no es contra los países, sino contra el hombre. Y tenemos que supervivir a ese momento, a ese tiempo. Pero viene la esperanza, que es el nuevo día, el nuevo tiempo que se aproxima para los hombres, que se alineen, se ajusten y se sujeten a la ley, pero no la de los hombres, sino la de las leyes universales, que son las que nos guían, digamos, desde arriba, porque venimos de ese lugar de las estrellas, que somos hijos del sol, que somos seres solares, que nuestro origen no es en este lugar, sino en otros lugares del universo, y fuimos sembrados, y como hay un creador, no es posible que permita que el caos destruya y apague la vida en este planeta. Él está también planeando, vamos a decirlo así, como estrategias de guerra, una guerra estelar que se va a dar y se va a replicar acá, que ellos van a venir en ayuda de nosotros, pero tenemos que hacer un trabajo, una preparación, disponernos para desterrar, arrancar de esta tierra toda esa invasión, todos esos seres oscuros que llegaron y que se apropiaron de nuestro planeta y de nuestras vidas. Entonces esto solamente sucederá que apaguemos ese fuego de las bombas, de los cañones, cuando haya una redención. ¿Y qué significa? La redención es precisamente rectificar, reconocer que ha habido una fuerza oscura que se ha movido y que ha manipulado nuestras mentes y nuestros espíritus y ha endurecido nuestro corazón. Que tenemos que hacer un trabajo de transformación, de reconocimiento primero, que si yo no reconozco que eso habita dentro de mí, en el odio, en la mentira,
en la concupiscencia, en el daño, en la división, que es lo que han sembrado en todos los hombres, y que me sucede en la casa, en el trabajo, que nos dividimos de las familias, de las ciudades, de los países, que tenemos que volver a retomar y a recuperar esa bondad, esa unidad que perdimos, porque de esa manera pues nos han podido dominar y someter, diciendo que unos tienen más poder o que son más grandes que otros, cuando la realidad es que para ellos no representamos sino seres inferiores según ellos, porque eso pues está también escrito en esos protocolos que más adelante vamos a tocar. Entonces, un poquito para hablar acerca de Parravicini, precisamente porque la forma como recibía esas psicografías acompañadas de escritos en algunos casos, y en otros pues dibujaba, porque él era, además de pintor, pues escultor, y tenía la capacidad de leer y de interpretar esos mensajes, pero lo hacía de manera natural, como decíamos. Dibujos realizados con trazo audaz, seguro y firme, a las que acompañaba con frases determinantes, que no dejan lugar a dudas. Desde los tiempos bíblicos, el mensaje fundamental de los profetas ha sido el presagio de tremendos aconteceres, para luego infundir una nueva e inquebrantable esperanza. Eso es lo que no nos dijeron, por eso la gente, la mayoría, tiene miedo de escuchar de profecías, y las niega o las rechaza, o dice no me hable de eso, por simplemente ese temor que nos infundieron desde tiempos inmemoriales, porque eso fue, digamos, el trabajo que ha hecho poco a poco la iglesia, ¿no? Porque son herramientas que utiliza ese nuevo orden precisamente para ir llevando paso a paso el plan, que en este momento está llegando a un punto culminante, digamos, que será esa gran guerra, que en lugar de lograr su propósito de apoderarse del planeta, lo que van a hacer es destruirse a ellos mismos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despertar, dar la voz de alerta y empezar a reunirnos nuevamente y a refugiarnos en nuestro corazón, y seguramente con acciones de ley, sin violentar, sin dañar, sin odiar, sin matar, seguramente nos vamos a seleccionar para un grupo de seres que tienen que continuar la vida y multiplicarla por todo el universo, porque ese es el propósito de la vida, que nunca termina, que continúa sin tiempo y sin fin. Cada año 6 millones de niños mueren en el mundo por desnutrición, y 4 millones de personas mueren por la mala calidad del agua que consumen. El agua del mar ocupa el 70% del planeta Tierra. En otras palabras, el agua del mar es el elemento más abundante del planeta. Pero eso sucede también con nosotros. Estas estadísticas de repente están un poquito desfasadas, pero es una referencia, porque seguramente que hay muchos más niños muriendo de desnutrición anualmente por todo el planeta. De eso también vamos a mostrar imágenes duras, de repente fuertes, pero que están sucediendo en este mismo momento. Mientras hablamos, en muchos lugares, incluso de este país donde me encuentro, en Colombia, en La Guajira, mueren permanentemente niños por falta de alimentos y porque no tienen agua potable. ¿Cómo es posible que en el final del tiempo, donde se dice que el hombre ha avanzado mucho, solamente ha encontrado tecnología, pero para su propia destrucción? Hablamos de un avance científico y de los grandes logros. Sin embargo, vemos cómo el planeta, si solamente hacemos un recorrido los últimos 200 años, ha sufrido tremenda deforestación de los ríos, se están acabando los animales, las plantas, se está agotando la vida poco a poco, y por causa del hombre. Entonces, ¿a dónde llega la inteligencia, o cuál es la inteligencia de un hombre que dedica todo su tiempo a crear una bomba de destrucción masiva? Vamos a ver unas imágenes, como les digo, un poco duras. Vemos cómo mientras sucede que en algunos países pues la opulencia se meten al mar, como en Dubái, por ejemplo, que vemos todos esos grandes emporios, y los millonarios tienen lugares en todas las partes y comida en abundancia derrochan. Incluso en los supermercados botan la comida que está en buen estado todavía para que no pierda o no se devalúe. ¿Quién paga por esos precios
y por esa comida que se desecha, pues los mismos productores, porque ellos no pierden nunca, siempre el que pierde es el campesino. Entonces vamos a ver estas imágenes. ما كنتش اتوقع انه مثلا ممكن تجي تظهر اي حاله في اليمن، انه نوصل لحاله معايير المجاعه او شده، ويا خوفي تكون هي البدايه. Bueno, vemos lo duro que son las imágenes, pero es la realidad que estamos viviendo. En muchas partes del planeta ya la guerra está sucediendo, solamente que a algunos no nos ha llegado a la puerta de la casa todavía ni el agua, la inundación o las bombas, pero definitivamente estamos en un momento crucial para la humanidad y se va a ir poniendo más complejo la vida en las ciudades, porque cuando la escasez llegue a todos los lugares, pues seguramente unos sin nada que comer van a buscar quitarle al que tiene un poquito y se va a volver un desorden social total. Las ciudades, la inseguridad, la carestía, todo está a la orden del día. Los gobernantes no tienen respuestas
Nunca las tuvieron porque siempre hablaron mentiras, pero hoy que se les está reclamando por los derechos que se perdieron totalmente, porque es un plan como hemos venido encontrando, que los principales gobernantes lo han anunciado. De hecho, de manera descarada dicen que es necesario un nuevo orden mundial. Lo dicen en diferentes palabras, pero el Papa, los principales gobernantes ya lo han hecho y hay, digamos, documento que certifica mis palabras, que no son invenciones, sino que son una realidad. Los protocolos de los sabios de Sion, precisamente, un documento que decimos que seguramente no fue casualidad, como se dice por ahí, sino que fue por causalidad, porque así como ellos planean, también hay, digamos, unos hombres de arriba que están vigilando que todos sus planes oscuros no se cumplan. Él, Sergei Nilus, encontró estos documentos y los dio a conocer al mundo. Entonces tenemos unos segmentos de lo que ellos escriben como parte de su plan para ejecutar en el tiempo. Dice, nuestra misión es aparecer como los libertadores del trabajador. Debemos hacerles creer que van a salir de la opresión si ingresan en nuestros ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas. Debemos hacerles ver que les ayudamos con espíritu de fraternidad, que estamos animados por esa solidaridad humana que pregona nuestra masonería socialista. La nobleza que distribuía el trabajo entre las clases laboriosas, apostaba porque los obreros estuviesen alimentados, sanos y fuertes. Nuestros intereses, al contrario, es que los gentiles degeneren. Nuestro poder reside en la hambruna crónica y la impotencia del obrero. Así le sujetaremos mejor a nuestra voluntad y no habrá de hallar nunca las fuerzas ni la energía para volverse contra nosotros. La hambruna crónica, que es lo que se va a intensificar, porque de hecho muchos países tercermundistas, como ellos los llaman, están viviendo situaciones de pobreza extrema. Aquí nada más en América estamos y conocemos a Haití, por ejemplo, que sufrió el tsunami hace algún tiempo y les entregaron carpas y casas de cartón y alimentos, digamos que para ayudarlos transitoriamente mientras se recuperaban su economía, pero eso no ha sucedido, ya llevamos varios años y ellos siguen digamos en peores condiciones. Ahora otro segmento de lo que está escrito por ellos en los protocolos de los sabios de Sion: más que el poder real o legal, el hambre le otorga al capital derechos sobre los trabajadores. Manejaremos a las multitudes explotando el odio envidioso que resulta de la miseria. Sirviéndonos de la opresión y las necesidades, remataremos a aquellos que se nos enfrenten. Cuando llegue el momento de coronar a nuestro soberano universal, ese mismo populacho barrerá todo obstáculo que pudiera atravesársele en el camino. Vemos cómo a través de la historia esto es lo que han hecho ellos. Una herramienta que tienen para asesinar hace 200 años a los hombres que lucharon por la libertad de estos pueblos, los asesinaban con arsénico y mandrágora, pero escribían y decían otras cosas por otra causa. Hablaron de uno de ellos que murió porque era muy mujeriego, decían, y tenía sífilis y otra cantidad de cosas, cuando la realidad fue que fue asesinado porque no se sujetó al plan masón oscuro que tenía de dominación del planeta. Y así, la vida nos ha ido entregando información, y si no queremos repetir otra vez la historia, tenemos que tomar acciones de una vez en este tiempo, levantándonos y reclamando nuestro derecho, pero también dando esa voz de alerta a muchos seres que están por allí, que son buenos, pero que viven sumidos en esa mentira, en esa ilusión del sistema, del carro, de la casa, del trabajo, esclavos de la materia, y se han alejado de su espíritu. Vosotros sabéis muy bien que para posibilitar tales aspiraciones es preciso perturbar constantemente en todos los países las relaciones de los pueblos con sus gobiernos. La finalidad de este proyecto es fatigarlos a todos con la desunión, la enemistad, el odio, el martirio, el hambre, la inoculación de enfermedades y la miseria. Bueno, es una radiografía de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido a través de los tiempos. Mantienen al hombre débil con el azúcar, con la sal, con los transgénicos, con los colorantes, con todo lo que nos envenena en el cuerpo, mostrándonos la figura de un alimento, pero que realmente es un plan. Cada vez
digamos, incentivan menos al campesino para que siembre la tierra y nos alimentemos de manera natural, orgánica. Entonces, si les concedemos el menor respiro a los pueblos, tal vez jamás se presente la ocasión de subyugarlos. Mirábamos cómo entonces lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hay una superpoblación, según ellos, tenemos que entonces controlarla, y una manera de ella, pues, es a los que ya no sirven al Estado, ya los que ya no le producen, pues vamos a inocularles venenos para que se vayan más rápido y dejen de recibir, digamos, dinero del Estado para mantenerse después del tiempo de su retiro, que sería su derecho. Protocolo 7. Objeto de las salsas armamentistas, fermentación, luchas, discordias en el mundo entero, sometimiento de los gentiles por medio de guerras internas y por la guerra mundial. Los gentiles se nombran a todos los que no son judíos, la prensa, la opinión pública y nuestro triunfo, los señores americanos, japoneses y chinos, los que están encargados de la guerra. También Parravicini nos entrega esta psicografía, y también con el mensaje, dice: bestia, el mundo caerá en una herencia de ideas en conjunción para el 66, principio del fin de finales, después de la grande guerra. Satanismo o herencia de ideas y maneras, se preguntarán los hombres. Es decir, que estamos viviendo este final del tiempo, donde hay un plan que se empieza a descubrir, pero está a cargo de estos oscuros. El deseo de poder, y entonces el plan de ellos es mantenernos en guerra a todos. Y solamente no es la guerra de Ucrania y Rusia en este momento, sino la guerra que se genera en la misma familia por esa división que se ha sembrado entre los pueblos. El sometimiento, porque es que todos vivimos enfocados y sin tiempo, porque tenemos que conseguir la plata para el arrendo, la plata para el recibo, la plata para pagar la casa que digo que es mía cuando realmente nada nos pertenece, porque todos nos lo quitaron. Si yo dejo de pagar los impuestos, seguramente me rematan la casa. Si dejo de pagar la gasolina, el peaje, si dejo de pagar el seguro, entonces el carro no me pertenece. Vivimos de alquiler cuando todo esto es originalmente nuestro, pero nos dejamos someter un montón, unos por unos pocos. Aquí en la psicografía Parravicini nos muestra cómo, digamos, grafica las tres grandes guerras que han habido en el planeta. La primera guerra, la segunda guerra, y ahora nos aproximamos a la madre de las guerras, como está anunciado. ¿Y por qué la madre? Porque toda esa tecnología que se utilizó en la primera y segunda guerra quedó obsoleta en este momento, y la capacidad de destrucción de esas armas de ese tiempo se ha superado en cantidades astronómicas. Digamos que una sola de esas bombas, así como paró la guerra de Hitler en el 45, Estados Unidos con la bomba que lanzó a Hiroshima, pues bueno, hoy será de mucho mayor alcance. Si llega a suceder, por ahí veíamos un simulacro de lo que sería una guerra en este tiempo, cuando los misiles de Estados Unidos están apuntando a Rusia, los de Rusia a Estados Unidos, la OTAN, que es vamos a decir, el gobierno, la defensa, el poder militar del mundo, digamos, que como lo venden, devuelva una de esas bombas cuando Rusia, en el ejemplo, la lance, o China. Entonces solamente bastarán 45 minutos para acabar con toda Europa, Asia y Norteamérica, porque antes de que caigan todas esas bombas ya se habrá destruido y habrá terminado la vida por lo menos de 200 millones de hombres, como está anunciado en Apocalipsis que sería. El hombre deshermanado matará ciego hasta el día de la voz. Esto es una psicografía terrible que anuncia Parravicini. El hombre deshermanado, ¿por qué? Porque es que a todos nos han llevado precisamente a una guerra que se genera desde la misma familia. Vemos cómo ya la familia no se reúnen, cada uno pega por su lado, o bien porque está trabajando, o porque está estudiando, o porque está viendo el celular, o porque está viendo el televisor en su cuarto. Ya la familia no se reúne. Ya dividieron los barrios, las ciudades, hay fronteras invisibles. ¿Por qué han hecho eso? Porque han sembrado ese odio y ese miedo también, porque el poder mayor de ellos es controlar la mente a través de los medios, pero infundir el miedo que es de ellos y que es realmente el miedo que nos tienen, pero lo han sembrado dentro en nuestro cuerpo psíquico.
que cuando logremos dejar de alimentar ese cuerpo psíquico y hablemos más con el corazón y nos comuniquemos más con el espíritu, entonces desaparecerá por falta de alimento, porque el hombre ha sido cómplice porque inconsciente ha alimentado estas entidades que habitan y parasitan nuestros cuerpos. El mundo en su Babel recibirá niebla en la noche de los humos. La noche de los humos es la guerra, la gran guerra que viene y que se aproxima, que estamos viviendo. Y será confusión. Ahí Parravicini habla de Babel. Recuerdan que en la Biblia está escrito que un grupo de hombres se reunió, se puso de acuerdo y empezó a construir una gran torre, pero resulta que en medio de la construcción, la estrategia de estos oscuros fue cambiarles, digamos, el lenguaje. Empezaron a hablar en lenguas y no pudieron entonces comunicarse. Por eso se interrumpió la construcción y ya no había comunicación entre los hombres. Digamos, es un símil de lo que sucede con los pueblos en la tierra en este momento. Uno habla un idioma, otro tiene un propósito, una idea, todos buscan su propio interés y ya la comunicación se perdió y nos han ido dividiendo de a poco. Como hablábamos, nos dividieron en la casa, nos dividieron en el barrio, nos dividieron en la ciudad, nos dividieron en los países. Todos estos países hermanos que una vez fue el sueño de Bolívar, unirlos para que defendieran su derecho y expulsaran de aquí a los invasores que venían solamente a esclavizar los pueblos y a llevarse todo el producido de toda la riqueza de estas tierras. Hicieron en este tiempo de la pandemia. No podíamos abrazar a nuestros abuelos, no podíamos acercarnos a nuestros familiares, nos encarcelaron en nuestras casas y bueno, es parte, digamos, de las herramientas que utilizan como para someter a nivel tanto psicológico, mental, que hay sustento científico para decir que daña y perjudica la salud, porque no llega suficiente oxígeno al cerebro cuando respiramos nuestro propio dióxido de carbono. Lo que hacemos es generar un problema de oxigenación al cerebro, se llama hipoxia, y muchos lo conocen. Sin embargo, pues digamos la lógica, y mucha gente en las calles lo dice, el que debería usar el tapabocas sería el enfermo y el que lo está cuidando, si quiere protegerse y proteger la vida de los demás. Pero nos impusieron, y eso si revisamos la historia, hace 100 años a los esclavos les ponían el bozal, era otra forma de hacerlos callar. Y así los niños, incluso hay estudios ahora cuando los niños están presentando problemas de comunicación porque si están hablando con los mayores y no les pueden ver el rostro, entonces ellos aprenden también observando el lenguaje corporal y las palabras a través de los movimientos de los labios de los mayores. Incluso el mismo gobierno estos días anunció que era importante dejar de usar el tapabocas en los colegios y en las zonas abiertas. Bueno, vamos a también hacer la referencia que está en Marcos 13, 3 al 8, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, le preguntaban al anciano. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo y cómo conocemos que el anticristo está muy cerca de aparecer en el planeta? Porque primero promueve la guerra, el desorden, el caos, la hambruna, la escasez, y después va a venir a aparecerse, porque está escrito, ¿no? Se aparecerá solucionando todos los problemas del mundo, condonando las deudas externas de los países, entregando millones de dólares, porque ellos, como tienen la fábrica, ellos producen dólares los que quieran cuando lo necesitan. Solamente que con eso controlan los pueblos y someten al hombre y lo esclavizan. Pero ellos tienen la producción de los dólares y eso es lo que va a hacer este personaje. Y entonces es ahí cuando el anciano dice que muchos vendrán en su nombre. Él pretenderá hacerse parecido a Dios. Y hay un falso profeta que es el que lo anuncia. Y entonces vamos, si revisamos las religiones, si revisamos todo el aparato político, económico y militar, vemos que ahí se dibuja esa estatua que tanto tiempo anunció también Daniel 2, que habló acerca de ese sueño que tuvo con Nabucodonosor, o más bien que tuvo el rey Nabucodonosor y que él le interpretó. Era un sueño para el final del tiempo. Antes se hablaba que era pues Babilonia,
Persia, Grecia, Roma, como los 4 reinos. Pero realmente lo que está nombrado ahí son tiempos distintos y el final del tiempo de todas esas fuerzas oscuras que se han concentrado precisamente en esa estatua, que también representa esa cruz en la que el hombre ha estado crucificado, en esos 4 poderes, y uno quinto que se le suma, que son los medios de comunicación, pues eso es, digamos, la estrategia de ellos. Y esa estatua va a caer. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros como seres humanos? Es derrumbarla de nosotros, porque se cae la estatua afuera, se cayeron, así como cayeron las Torres Gemelas, como cae el Vaticano, como caen los gobiernos grandes del planeta, va a caer entonces la estatua, pero la imagen que está, digamos, construida dentro del hombre, debe también caer. Debemos prepararnos para desechar de nosotros toda esa programación oscura que se nos ha implantado. Entonces esto decía el Cristo, muchos vendrán y hablarán en mi nombre. Entonces uno no puede ir a buscar a Dios afuera, tiene que buscarlo por dentro. Será la primera señal que si alguien me habla al oído, diciéndome ahí está, o salga y lo mire, yo tengo que escucharlo en mi corazón. Ahí tendré certeza que es el Padre que me está hablando, como a su Hijo. Entonces mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, el tiempo en el que estamos. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, que no es el final todavía. Y es necesario que suceda porque lo que hemos encontrado es que ellos mismos van a buscar su propia destrucción con ese afán de dominio y de poder. Porque esas bombas no van a seleccionar si mato al presidente de aquí o mato al cura de allá o mato al economista de acá que se escondió dentro de un búnker, pero ahí la radiación y esas comidas contaminadas enlatadas lo van a matar. Entonces no habrá un lugar donde esconderse. Por eso que el hombre debe trabajar en él y refugiarse, como decían los Hopi, en el corazón, que es el mejor refugio de la vida. Las guerras, los rumores de guerras y esa nación contra nación también está anunciada en esa guerra de las Antillas. Posiblemente un conflicto menor degenere en la guerra, en la gran guerra. Entonces vamos a ver cómo no solamente la guerra que se está desatando en este momento o en Ucrania y Rusia, que solamente es lo que está sucediendo en el planeta. Hay cerca o alrededor de 6 guerras que se están, digamos, produciendo en diferentes lugares del planeta. Una de ellas muy grave en Yemen, y vamos a ver entonces las imágenes. La guerra en Ucrania ha acaparado toda la atención internacional durante los últimos meses. Pero hay otros conflictos armados que también están dejando víctimas y destrucción en el mundo y que han pasado casi desapercibidos. En este video te contamos otros 6 conflictos que están ocurriendo en el mundo al mismo tiempo que la guerra en Ucrania. Una dura guerra lleva asolando a Yemen desde hace 8 años, desatando una de las peores crisis humanitarias del mundo. Desde que comenzó el conflicto, 233.000 personas han muerto y entre ellas se cuentan 10.000 niños. Además, 4 millones de personas han tenido que huir de sus hogares y más de 20 millones necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. En el conflicto se enfrentan las fuerzas leales del presidente Abdrabbuh Mansur Hadi y las milicias rebeldes hutíes que controlan una parte importante del país, incluyendo la capital Sanaa. El conflicto estalló en 2014, pero se recrudeció un año después, cuando una coalición dirigida por Arabia Saudita salió en defensa del gobierno de Mansur Hadi y comenzó una campaña aérea contra los hutíes. Desde entonces, el gobierno yemení ha recibido apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por su parte, los hutíes reciben apoyo financiero y armamentístico de Irán, aunque este país no se implica activamente en esta guerra. Justo cruzando el Mar Rojo está el conflicto de Etiopía, el segundo país más poblado de África tras Nigeria. Etiopía tiene un sistema de gobierno federal, con 11 regiones controladas por diferentes grupos étnicos. Una de estas regiones es Tigray, controlada por el llamado Frente Popular de Liberación. En 2020 hubo elecciones locales, precisamente en Tigray, pero el primer ministro Abiy Ahmed las consideró ilegales. Este fue el detonante de una guerra interna que enfrenta al ejército federal
y a los rebeldes de la región de Tigray. Desde entonces, el ejército etíope, las milicias étnicas y las tropas de la vecina Eritrea luchan para expulsar al Frente de Liberación de Tigray, y ambas partes del conflicto han sido acusadas de atrocidades, con informes de asesinatos de civiles y violaciones masivas, según Amnistía Internacional. Además, el conflicto ha provocado que solo en la región de Tigray unas 900.000 personas vivan bajo condiciones de hambruna, esto según el gobierno de los Estados Unidos. Otro de los conflictos que más ha impactado en el mundo es el de Myanmar, en el que, según estimaciones de ONGs, más de 10.000 personas podrían haber muerto, mientras que un cuarto de su población requiere de ayuda humanitaria. Myanmar acarrea un conflicto que dura ya varias décadas, registrando tensiones políticas y étnicas que muchos califican como una verdadera guerra civil. Aunque el país también ha tenido épocas de tregua, la violencia ha aumentado en el último año, desde que el 1 de febrero de 2021 el ejército dio un golpe de estado y tomó el control del país después de unas elecciones generales ganadas por amplio margen por el partido de la líder Aung San Suu Kyi. Tras el golpe, los activistas de la oposición formaron una campaña incitando a la desobediencia civil con huelgas y protestas masivas. Fue tal la reacción de los militares contra estos movimientos que la desobediencia civil se ha intensificado. Entre tanto, en Siria, la guerra lleva más de una década. En 2011, las protestas, inicialmente pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad, se convirtieron en una guerra civil a gran escala. Este es un conflicto que ha involucrado a múltiples grupos rebeldes e incluso potencias internacionales como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La guerra en Siria ha dejado más de 380.000 muertos y por encima de 200.000 desaparecidos. Además, más de la mitad de la población del país tuvo que abandonar sus casas, ya sea por desplazamiento interno o por buscar refugio en otro país. De hecho, este conflicto desató una de las mayores crisis migratorias en el mundo, con más de 6,5 millones de personas buscando refugio fuera de su país. Si Siria lleva inmersa en un conflicto más de una década, en Afganistán se cumplen ya más de 20 años desde la invasión de Estados Unidos. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán como parte de la guerra contra el terrorismo y la búsqueda de Osama Bin Laden. Pero tras 2 décadas de intensos combates y miles de muertos, los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, tras la retirada de Estados Unidos, que fue criticada por la forma abrupta en la que se realizó y que condujo al colapso inesperado de las fuerzas de seguridad afganas, que por cierto, las tropas estadounidenses habían entrenado y financiado durante años. Aunque el nivel de violencia ha disminuido drásticamente, organizaciones no gubernamentales advierten que la situación humanitaria puede empeorar debido a las sanciones y al aislamiento impuesto por gran parte del mundo al régimen talibán. También hay una gran preocupación por el deterioro de los derechos de las mujeres en este país con el regreso de los talibanes al poder. Por último, destacamos la lucha en varios países de África contra los grupos yihadistas. Después de que el Estado Islámico fuera derrotado en Medio Oriente en 2017, los grupos islamistas consiguieron operar en países como Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo y Mozambique. Destaca el caso del norte de Mozambique, donde ha habido una ola de violencia por parte de militantes islamistas con reportes de asesinatos, decapitaciones y secuestros, según grupos de derechos humanos. Incluso, el gobierno de ese país acordó recibir tropas de Ruanda y de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional para luchar contra estas milicias. Bueno, vemos cómo entonces la guerra se ha incrementado y está sucediendo en muchos lugares del planeta. Solamente que la publicidad la enfocan hacia donde están sus intereses. Miseria asolará y hará al hombre languidecer de dolor y hambre desesperada. Animales serán desgarrados y mujeres serán desesperadas con náuseas de parto. Sobre la humanidad materialista se levantará la muerte, las pestes y los cataclismos. Entonces aquí nos están dando una voz de alerta, ¿no? La humanidad materialista. Tenemos que volver otra vez a la parte espiritual, porque es que la materia precisamente ha sido el plan de ellos, alejarnos del espíritu. Nos mantienen encerrados y comprometidos con el trabajo, con los servicios, con todo lo que sabemos que nos estresa, nos agobia, las deudas, entonces es dedicar el tiempo, porque no podemos ser irresponsables. Obviamente hay que trabajar, hay que generar recursos, bueno, pero que no se vuelva el todo de la vida de nosotros, porque es que la gente vive en función de obtener cosas que a veces les llega el día de irse y no disfrutaron realmente de lo que lucharon toda la vida por obtener. Otro termina disfrutando de esas cosas, o sea, debemos ser equilibrados, porque es que es el desequilibrio de las fuerzas y de la energía de nosotros la que ha ocasionado la enfermedad y la muerte hasta el día de hoy. Entonces debemos concentrarnos en nuestro espíritu, buscar ese despertar de conciencia y empezar a tomar acciones conmigo, con mis errores, con mis fallas, con mi falta de
de comprensión, buscar la unidad, buscar la armonía entre todos nosotros. Llegar a ese punto es complejo, pero hay que trabajar para lograrlo. No será de la noche a la mañana, pero precisamente por eso nos tenemos que empeñar cada día más en acercarnos al amigo, al niño, al anciano, al que tenga necesidad, y al que no sea seguramente de cosas materiales, sino de amor, de compañía. Tenemos que volvernos más seres humanos, porque nos hemos vuelto más animales, pero precisamente es por esa dirección oscura que nos ha llevado por el camino. Nos hicieron perder del camino. El camino de la vida es el amor, es la comprensión, es la bondad, es el dar sin esperar nada a cambio, es el servir a los demás. En eso tenemos que enfocar nuestras vidas. Entonces ahora, pues, viendo todo el panorama que estamos viviendo, encontramos la importancia, pues, del agua de mar. El hambre, dice Parravicini, asolará el mundo. Los hombres se morirán en su espantosa extenuación. Mas América será promesa. O sea, estas tierras de América son la promesa para el nuevo mundo, para el nuevo planeta. Digamos que es la reserva de agua, de oxígeno, de tierras. Dicen que hay unos lugares acá en Colombia, y sé que hay en muchos lugares de América, pero en Colombia específicamente hablan de un solo lugar que tiene la capacidad para alimentar todo el planeta. Entonces, es mentira lo que nos han vendido, que se está acabando la comida. Nos han llevado a generar monocultivo por todos los lugares, producen más combustible para aviones, para los motores, que para la vida. Pero precisamente, ¿por qué lo hacen? Porque no les interesa la vida, porque quieren someter al hombre y llevarlo a ese estado de represión, de manera tal que no se pueda levantar, como estaba escrito por ahí en esos protocolos. Bueno, vamos a hablar rápidamente quién fue René Quinton, pues conocido como el padre o precursor de la terapia marina y los beneficios del agua de mar. Nació en Chaumes, en Francia, el 15 de diciembre de 1867, hijo de Paul Quinton y Marie Amjot. Disculpan la pronunciación. Él vivió solamente aproximadamente 58 años, pero dejó un legado y está considerado, pues, como un humanista de su tiempo, ya que abarcó múltiples campos del conocimiento humano, tales como la geología, la paleontología, la fisiología o la aviación. Si bien sus principales áreas de investigación fueron la biología y la fisiología, en 1897 sus ideas sobre el origen marino de la vida dieron pie a que Etienne Jules Marey, profesor de Historia Natural del Collège de France, le convirtiera en su asesor personal, poniendo a su disposición el laboratorio donde llevó a cabo varios de sus experimentos. Tras una vida dedicada a la investigación y a la aplicación de su ley de la constancia marina, René Quinton muere en París a la edad de 58 años. Su teoría, llevada a la práctica en múltiples dispensarios marinos abiertos por toda la geografía francesa, contribuyó a salvar miles de vidas de niños con la utilización del plasma marino. Quinton nunca concibió este plasma como un medicamento, sino como un medio natural exactamente adaptado a las necesidades de la célula viva. Quiere decir esto que digamos, uno de los logros de él fue precisamente no promover la utilización del agua de mar como un medicamento, sino como un alimento, digamos, para recuperar la célula. Entonces, por eso no encontró muchos detractores en ese momento, porque, pues, fue su campaña, y por eso le permitieron, pues, moverse por muchos lugares en Francia y en los alrededores, salvando miles de vidas. Hay un ejemplo de esos niños que él salvó, digamos, que él rescató, que él recuperó, en un país africano, alrededor de 300 niños, los logró restaurar, porque estaban en las condiciones que vimos en las imágenes por allá en Yemen, cuando los niños están muriendo de desnutrición y de hambre. Bueno, eso sucedía con esos niños de África, que también hemos visto en diferentes imágenes cuando nos muestran, pues, las condiciones de esos países. Resulta, pues, que él logró hacer ese trabajo con esos niños y quedó documentado. Eso fue uno de los logros. Aparte de eso, pues, miles de personas se recuperaron de enfermedades, y la gente que consumía la agua de mala calidad, pues, empezó a hacerse tratamientos con agua de mar y logró restaurar, pues, su parte fisiológica.
Desde esta perspectiva se puede considerar el agua de mar como la más posible solución a las deficiencias nutricionales y sanitarias por las cuales atraviesa el mundo. Él entregó una herramienta, pero como en otras ocasiones sucede, ¿no? Digamos, los hombres que encuentran y entregan herramientas para mejorar la vida sin que haya que invertir grandes cantidades de recursos y que además no genere ganancias para los intereses de las multinacionales, pues no es de interés de ellos. ¿Qué es el agua de mar? El agua de mar es un disolvente natural, es similar a un suero orgánico, completo y alcalino. Tiene un pH del 8.4, contiene todos los elementos de la tabla periódica. Dicen que ahorita se han encontrado más, pero bueno, 118 que son los que el cuerpo requiere para su correcto funcionamiento. La tabla periódica es es un órgano vivo y se autorregenera manteniéndose pura y libre de contaminación. Es un extracto de la tierra. Todos los minerales del planeta están en el mar y los del mar se encuentran en los seres humanos en las proporciones adecuadas. Es el mayor nutriente celular orgánico y biodisponible que hay en este planeta. Entonces vemos cómo todo el sedimento, todo lo de los ríos, lo que produce la tierra, todo llega y se concentra en el mar. Por eso entonces tiene y cobra todo el sentido, digamos, cuando se habla que es como una sopa marina, porque resulta que se concentra toda la memoria de lo que existe en el planeta. Entonces, por eso la importancia del agua de mar. Bueno, aquí vemos entonces cómo hay una tabla donde se muestra pues el pH del cuerpo. Nosotros generalmente por la clase de alimentos que consumimos, hervidos, con productos sintéticos, el azúcar, bueno, todos esos productos procesados, lo que generan es acidez en el cuerpo. Y entonces hay un descontrol en el pH y nosotros, como los niños, cuando está sano completamente la célula debe estar en un medio alcalino. Quiere decir que nosotros, siendo 70% agua, pues estamos expuestos a todos esos contaminantes que ingerimos, que respiramos, que tocamos, que olemos, porque entonces eso se deposita en el agua que somos nosotros y se vuelve como un caldo de cultivo para todas las enfermedades. Para contrarrestar este daño que hacemos sistemáticamente, que ha hecho el sistema con nosotros y nosotros cómplices de ellos, nos envenenamos de a poco todos los días, pues es volver a un medio alcalino en nuestro cuerpo para recuperar la salud y las fuerzas, porque también está probado pues que tiene la capacidad de restaurar los huesos, el sistema respiratorio y mejora pues toda la funcionalidad de nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo alcalino, si usted se toma y consume productos como las verduras, productos orgánicos, todo lo que sea y producido de la tierra, pues seguramente va a tener una respuesta y pues va a dejar de consumir de a poco las harinas blancas, los fritos, todos esos productos que nos dañan. Incluso hay evidencia de que nos están, digamos, mezclando los cereales y los productos con plásticos, o sea, utilizando nanotecnología para generar desarreglo y descontrol en el organismo del ser humano. Porque eso es como una cañería, el colon o el sistema digestivo nuestro se bloquea, se tapona y empieza a generar muchas más enfermedades. Entonces, bueno, vemos como un estado alcalino pues se logra consumiendo precisamente mucha fruta, mucha verdura, y por el contrario el ácido, las carnes rojas, las bebidas gaseosas, el pan dulce, el azúcar y la sal refinada, que es lo que consumimos por montones y lo que nos venden los medios de comunicación, incentivan a nuestros niños porque ya no conocen la vaca, sino que van a buscar la leche en la nevera, porque no piden una naranja, sino que piden una gaseosa con sabor a naranja. Y eso es lo que ellos tienen en su cabecita, porque digamos que han sido direccionados desde los medios, desde las noticias, desde todo lo que nos venden. Y los mismos padres pues tenemos que hacernos conscientes de esto y empezar a reprogramar la mente de nuestros niños y a sembrarles en el corazón la naturaleza, la vida, la parte espiritual. Composición química del agua de mar. El agua de mar contiene todos los elementos conocidos de la tabla periódica,
se encuentran pues los 18 elementos, 118 elementos de la tabla periódica. Solo el sodio y el cloro suman el 84% de los mismos. El azufre, el magnesio, el potasio y el calcio agrupados representan el 14%. Y el resto de elementos suman el 2% y se encuentran en estados mínimos, que es como la célula los necesita, tan pequeños que son de 10 a la menos 18, es decir, cada cantidad específica que el cuerpo necesita, pues la contiene el agua de mar bien distribuida. Yo pongo un ejemplo de los suplementos que tenemos que consumir ahora por la calidad mala de los alimentos. Entonces es bueno consumir magnesio, potasio, consumir colágeno, consumir vitamina E, bueno, toda la cantidad y vitaminas del complejo B, pero lo que pasa es que cuando consumimos esos suplementos no siempre vienen en las cantidades necesarias que el cuerpo requiere. O sea, el organismo se encarga de distribuir y muchas veces vemos como cuando en la orina se desperdician, porque se utiliza solo lo que el cuerpo necesita y lo otro lo rechaza, ¿no? Lo desecha a través pues del sistema urinario. Bueno, el caso es que lo que hace el agua de mar es que tiene una memoria exacta y precisa de lo que el cuerpo necesita para pues alimentarlo en las proporciones necesarias que requiere. El agua del mar en definitiva es la llamada sopa marina, compuesta de ácidos nucleicos, ADN en suspensión, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, vitaminas, minerales que contienen el fitoplancton y el zooplancton, que son proteínas puras, son microanimales y microplantas que contribuyen y dan el gran poder nutritivo al agua de mar, hasta el punto que es el principal alimento de las ballenas misticetas o misticetus. Entonces el agua de mar contiene estos elementos poderosos que son los que tienen el secreto, vamos a decir así, para filtrar el agua, porque la gente muchas veces le tiene miedo al agua de mar porque dice que está demasiado pues contaminada, ¿no? Por todos los desechos que le llegan, los aceites de los motores de los barcos, los residuos plásticos, los desechos de los mismos campesinos que habitan digamos en las riberas de los ríos y del mar. Entonces, siendo que es así, está probado que el agua de mar no se contamina, se poluciona, es decir, que hay un mecanismo interno en el agua de mar que proporciona y garantiza que el agua de mar se filtre y se purifique a sí misma, o sea, ella se autorregenera a sí misma y eso sucede por causa del plancton y del fitoplancton. El fitoplancton es la plantica que vemos, ese verde que vemos en el mar en temporadas distintas en el año, y el zooplancton son pequeños camaroncitos, son microscópicos y ellos hacen el proceso. Yo miraba como el ejemplo de lo que hacen las abejas, ¿no? Ellos ingieren la glucosa, la regurgitan y se produce pues la miel. Ese es el secreto de la naturaleza, la maravilla de lo que hace la abejita. Bueno, eso también sucede con esos elementos que habitan dentro del mar. Por eso es que también las ballenas misticetas se alimentan. Imaginen ese animal gigantesco, uno de los más grandes que existe en el planeta y solamente su alimento es el plancton. Entonces, cuando nosotros consumimos agua de mar, obviamente estamos introduciendo a nuestro organismo estos elementos, el fitoplancton y el zooplancton, y ellos lo que hacen es el proceso de limpieza, de regeneración del agua, y si lo hace en el mar, lo hace en el cuerpo humano cuando ingerimos estos nutrientes y estos seres que lo que hacen es limpiar y purificar el agua permanentemente. Estos son algunos beneficios del agua de mar: la capacidad respiratoria, favorece la eliminación de toxinas del cuerpo, activa la circulación sanguínea, beneficia el corazón, mejora la movilidad y la fuerza muscular, fortalece los huesos. El agua de mar es literalmente nuestra sangre y el plasma sanguíneo humano tiene características similares al agua del mar. Bueno, también tenemos otros elementos que nos gustaría que conocieran, pero será otro tema para otro programa. Sin embargo, la información bien importante del agua de mar es que podemos consumirla en pequeñas porciones en las horas de la mañana y nos va a ayudar a mejorar la digestión, nos va a ayudar a evacuar, incluso en algunos casos pues puede generar algún tipo de diarrea, pero no es para asustarse, es precisamente un proceso de depuración que está haciendo en nuestro medio interno. Y también en otro tiempo en la tarde tomar otro medio vasito
es como un reconstituyente, digamos, nos nutre y nos hidrata al tiempo. Bueno, hay prácticas del agua de mar por la mañana que se puede utilizar unos 2 limones, se exprimen dentro en el agua y se le aplica un poquitico de bicarbonato de soda porque también tiene esa propiedad de alcalinizar la sangre y el estado pues del cuerpo. Entonces podemos hacerlo así, aplicarle un poquito de bicarbonato, no todos los días porque recomiendan digamos no extenderse mucho, sino parar y volver a reiniciar dando unos días de espacio, pero el agua de mar sí debe ser constante, porque pues si empezamos a tomarnos una botellita y al mes otra, o cuando vamos a vacaciones otra, pues seguramente no vamos a obtener el beneficio ni vamos a ver los resultados. Debemos ser constantes en el tratamiento con este líquido precioso, que solamente lo que tenemos que hacer es ir a recogerla cerca a la orilla del mar. Algunos prefieren ir a internarse un poquito y recogerla más limpia, dicen, pero tiene las mismas cualidades el agua de la orilla como la de más al centro, porque lo que hay que hacerla es colocarla en un sitio quieto y dejarla decantar, es decir, dejarla que se asiente. Estos microorganismos que viven dentro de ella lo que hacen es el proceso de, vamos a decir, la procesan dentro en su organismo y podemos ver al fondo del recipiente que hayamos utilizado para recogerla, que se forman unos granulitos negros. Eso es lo que hacen ellos en el proceso de limpieza del agua. Se puede trasplantar, digamos, el agua a otra envase de vidrio si quieren y pueden observar cómo cada día que pasa se va poniendo más transparente. No tiene que hacerle otro tratamiento que dejarla decantar. Entonces, cualquiera puede recoger agua de mar y consumirla. Ese era el secreto y lo que prometió René Quintón para aliviar los problemas de salud y de nutrición en el planeta. Resulta que por el tiempo, cuando él sacó su proyecto y lo empezó a realizar, también aparecieron las vacunas de Pasteur. Recuerden que ahí se metieron los intereses de las multinacionales, entonces, digamos, lo dejaron trabajar, pero cuando él murió, dejó de darse a conocer ese mensaje y esas propiedades del agua de mar, entonces se quedó todo quieto en el tiempo. Ahora entonces nos corresponde recuperar esa memoria y implementar digamos, ese beneficio que nos trae el agua de mar, porque hay mucha gente en el mundo que está haciendo difusión, digamos, y está otra vez recuperando esa información y poniéndola en práctica, pero también hay quienes se quieren usufructuar, digamos, y a nombre de René Quintón están envasando agua y vendiéndola carísima. Se conoce que en Europa se venden botellas de agua de mar hasta por 3 euros. Pero realmente el agua de mar, el costo que tiene es el traslado, porque a veces estamos retirados de la ciudad o de las costas, ¿no? Sería solamente la inversión de traerla, pero en nuestras ciudades, en algunos de los lugares donde nosotros nos encontramos, tenemos la posibilidad de adquirir el agua de mar y tenemos pues cómo hacerla llegar a los que nos escuchan. Pero en su defecto, pues podemos ir a la playa, como les digo, y recogerla sin ningún tipo de elemento distinto a una vasija plástica y traspasarla a una de vidrio y irlo haciendo los procesos de cambiarla y para consumirla pues regularmente. Es algo muy distinto a un medicamento, es una especie de cultivo exactamente adaptado a las necesidades de la célula viva. Es algo muy distinto, ¿no? Es decir, no es un medicamento. Cuando una persona está enferma, al ingerir el agua de mar, recupera toda la sabiduría de la célula, toda la información del ADN disperso en el agua de mar. Nos lleva a recuperar el equilibrio, la armonía y la coordinación de la nutrición siempre. Que esa ingesta de agua de mar esté acompañada de cambio de estilo de vida de los que la consumen. O sea, conociendo todo lo que hemos hablado y lo que conocemos todos, porque no es un secreto, que todos esos productos industrializados están degenerando en que vivamos cada vez menos tiempo y con más llenos de problemas, ¿no? Hipertensión, azúcar alta, colesterol, dolor en los huesos, en las articulaciones. Entonces tenemos que también ponernos juiciosos con la alimentación, buscar siempre productos orgánicos, consumir más fruta, más verdura, tomar mucha agua. Y bueno, hacer esto acompañado del agua de mar, seguramente vamos a ver resultados a mediano y corto plazo. Cuando las células entran en contacto con el agua de mar, al regresar a este contacto con sus orígenes, subvierte el sentido del tiempo y del espacio y recupera su máxima actividad.
óptima para la vida y es semejante a un puente que une a la célula con la matriz líquida primigenia y a nuestro medio interno. Es decir, nosotros somos como, digamos, lo micro de lo que es lo macro. Lo micro de nosotros es lo macro que es el planeta, pero así mismo es el universo. Somos una copia exacta de lo que es el universo. Por eso nuestro origen en las estrellas. ¿Y qué es el agua de mar? Es un suero plasma marino que no ataca a ningún microbio en particular, sino que da a la célula orgánica la fuerza para luchar contra todos. Esto quiere decir que cuando tenemos un sistema inmunológico fortalecido, tenemos la capacidad de resistir las enfermedades. O sea, necesitamos mantenernos en buena condición para que, digamos, nuestro cuerpo responda y reaccione y genere las defensas y inmunice, digamos, nuestros organismos con respecto a todo lo que viene de afuera, a lo externo, que precisamente es lo que obstruyeron de alguna manera cuando decían que se lave todo el tiempo con alcohol, que se lave todo el tiempo con gel en las manos. O sea, estaban degenerando el sistema natural del cuerpo para combatir las bacterias y los microorganismos. Y así han hecho con nosotros, o sea, dañarnos, digamos, el sistema del cuerpo de defensas que tenemos, que es como un ejército que hablábamos el otro día acerca de ese tema, que tiene que ver con la célula y cómo se funciona el sistema inmunológico en el hombre. ¿Por qué cura el agua de mar? Porque contiene todo lo básico para la vida, es decir, contiene todos los minerales y oligoelementos del planeta previamente digeridos y transformados en elementos orgánicos, por efecto del plancton y del fitoplancton, quedando biodisponibles y en cantidades infinitesimales que son nuestras células, que son como nuestras células las necesitan. Estos minerales marinos en forma de plasma marino son utilizados por el metabolismo de una forma completa, equilibrada y asimilable. El impacto terapéutico es por tanto considerable, puesto que la mayoría de las enfermedades mantienen o desarrollan un desequilibrio electrolítico. El plasma marino es muy eficaz para la recarga mineral y contiene el equilibrio en general. El agua de mar es la terapia del plasma marino que estará siempre limpiando las células y manteniendo esta salud al potenciar nuestro sistema inmunológico. Entonces, como les decía, cuando ingerimos el fitoplancton y el zooplancton, esos microorganismos lo que hacen dentro de nosotros es precisamente llegar a hacer lo que hacían en el mar, donde naturalmente se generaron. Dentro de nuestro organismo lo que hacen es hacer el proceso de limpieza y nos ayudan a recuperar pues el estado natural y a alcalinizar nuestro cuerpo. El consumo de agua de mar es un medio interno equilibrado y sano, no permite que se cultiven las enfermedades. Otros usos y beneficios del agua de mar. Es imprescindible realizar lavados nasales de forma regular para mantener el buen estado de la salud de las fosas nasales, dado que esta es ubicación privilegiada para el crecimiento bacteriano. La sequedad excesiva de las membranas y el moco abundante son factores desfavorables para los intercambios respiratorios. Con el ambiente externo, en casos de alergias, infecciones o resfriados puede desarrollarse congestión nasal. Las membranas mucosas se llenan de agua, se hinchan y provocan una sensación de nariz tapada. Entonces para eso es bien importante pues utilizar el agua de mar. Incluso cuando hemos viajado, pues seguramente la mayoría, si no todos, han estado en algún momento en el agua, cercano, digamos, y recibiendo el beneficio del agua de mar. Encontramos como cuando uno llega con caspa en el cabello, con algún hongo en la piel, y pasa unos 2 o 3 días bañándose en el agua del mar, observamos cómo entonces desaparecen esas afecciones de la piel y del cabello. En algunos lugares hay personas que han utilizado, digamos, esas piscinas de agua de mar para recuperarse de enfermedades, y eso pues debería también incentivarse, ¿no? Que llenar piscinas con agua de mar, porque además se ahorrarían el tema del tratamiento, porque ellas mismas se van limpiando y regenerando, y servirían pues para hacerse baños y tratamiento con este agua de mar y recuperar pues la salud, cuando tenemos o no tenemos la posibilidad de vivir cerca pues al mar. Los tratamientos para los ojos secos tienen como objetivo restaurar o mantener la cantidad normal de lágrimas en el ojo para minimizar sequedad y las molestias relacionadas y para mantener la salud ocular. Para ello, los lavados oculares con la solución isotónica de agua de mar son especialmente adecuados para aliviar los síntomas y prevenir posibles infecciones derivadas. El agua isotónica se puede
se logra cuando se pone una porción de agua de mar por 2 de agua dulce. Entonces de esa manera se puede hacer esos lavados oculares. Tu piel necesita una hidratación adecuada tanto como tu cuerpo. ¿Por qué? Al igual que cualquier otra parte del cuerpo, la piel es un órgano, es el más grande de hecho, por lo que requiere una hidratación adecuada para rendir al máximo. Mantener la piel hidratada puede ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento, a mejorar la apariencia de tu piel, liberar tu piel de toxinas, luchar contra la grasa y el acné. Otros mecanismos de supervivencia eterna. Bueno, tenemos, digamos, otro tiempo para dedicarle a este tema de la orinoterapia porque también es, digamos, muy similar al agua de mar y se ha encontrado, pues, la mayor prueba del beneficio de la orinoterapia, al contrario de lo que la gente cree popularmente que es un desecho del cuerpo, pues tiene unas propiedades. Obviamente hay que eliminar la primera parte de la orina, recoger una parte intermedia y dejar el último momento para que salgan pues los desechos y toda esa parte. Pero la orina tiene propiedades que conoce y tiene toda la información de lo que es el cuerpo. O sea, ubica dónde está la enfermedad y se, digamos, se dedica a solucionar el problema. Entonces por eso los sistemas de defensa del cuerpo son perfectos. Y los orines, pues en los niños, ¿no? La experiencia que conocemos todos es que el niño durante varios meses de su vida en el vientre de la madre, digamos, se alimenta del líquido amniótico y en el estudio pues se conoce que el líquido amniótico está hecho pues y se forma de los orines porque él mismo hace orina y se toma sus propios orines. Ahí nos está enseñando y nos está entregando la fórmula para recuperar nuestra lozanía y nuestras fuerzas a través de los orines. Tenemos también la sanación creacional, que es otro tema que habla acerca de herramientas poderosísimas para recuperar nuestra salud y tiene que ver con las fuerzas del espíritu, cómo manejar el pensamiento también y programar desde ahí nuestras células. Conectarnos al corazón, reconocer nuestro origen, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Dejar el mundo material. Bueno, estos son mecanismos que manejamos y que pues de hecho tenemos algunas de las presentaciones de nosotros que han tenido relación con estos temas y también tenemos que profundizar seguramente mucho más en ellos, pero para eso pues la invitación también a través del canal para que todos se acerquen, se comuniquen, se contacten con nosotros en los diferentes países donde estamos ubicados. Llega ya el día y la hora en que el monstruo, esta es una psicografía de Parravicini, está mostrando cómo esta figura que aparece ahí parece algo mecánico, pues llega el momento de la destrucción y va a desaparecer, ¿no? Dice que ese monstruo materia estallará con sus armas y le destrozará ante la exacta verdad Cristo, ante su santa cruz orlada y ante el bendecido amor llega la hora del sol. Quiere decir que esta estatua se va a derrumbar, es inevitable porque pues la guerra que viene va a acabar con todo lo que se estableció como las ciudades, los gobiernos, todo ese sistema político, económico, militar, porque en su afán desesperado por dominación del mundo, pues va a generar a degenerar en la destrucción de ellos. O sea que ese plan de ellos termina y su tiempo se acabó. Hay un plan de vida y de continuidad para el ser humano, porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Y este tiempo nos tiene que haber servido pues para madurar, para crecer y para saber diferenciar entre lo que es lo verdadero y la mentira pues que se nos implantó hace mucho tiempo y que como a niños nos llevaron por caminos equivocados, que ese es el tiempo de rectificar, de retomar el camino hacia la luz de donde venimos. Llegan los cruzados de la cruz orlada. Entonces nos vendieron la cruz como un sacrificio y permanentemente nos muestran a ese hombre crucificado, sin fuerzas, lacerado, sangrando, con su cabeza lastimada y digamos y que no le permite pensar qué es lo que significa esa corona de espinas. Y eso fue lo que nos vino a enseñar el anciano de los días, el Jesús. Nos vino a traer el Cristo, que fue la resurrección. Nos dijo, mira, aquí están ustedes, yo les traigo la resurrección.
su verdadera identidad, su origen, de dónde vienen, quiénes son y para dónde van. Son inmortales, son eternos. Y esa es la resurrección que les traigo. Y eso fue lo que prometió y dijo que volvería. Entonces el hombre vive buscando a Dios afuera, porque eso es lo que enseñó la religión, pero tiene que volverse a su corazón. Entonces, lo decía por ahí un escrito también, digamos la Biblia, como digamos ha sido manipulada y ha sido cortado sus textos, pero hay unas verdades que permanecen, porque es el plan de la luz. Digamos que hay una diferencia entre el Antiguo Testamento, que es muerte, que es guerra, que es violación, que es un poco más de lo que estamos a punto de vivir con esta gran guerra, y está el Nuevo Testamento que habla de la venida del anciano, de las enseñanzas que fueron de amor, que fueron de respeto, de armonía, de unidad, que fue lo que hemos aprendido del Cristo. Pero nos vendieron una imagen distorsionada, y lo que celebramos cada tiempo es la muerte y la crucifixión, pero nunca nos hablaron de la resurrección, de la vida eterna que es para nosotros, porque Él ya es eterno, Él ya es inmortal, porque Él es el Hijo de Dios. Pero nosotros, como sus hijos y con su herencia, vamos otra vez a recuperar ese camino que se perdió, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ese es su mensaje, y donde tenemos que, digamos, encontrarnos todos. Y esa cruz orlada representa el corazón del hombre. Y cuando dice que tenemos que buscarlo en algún lugar, aunque palpando podamos tocarnos a nosotros mismos, que somos dioses, hijos del Dios verdadero, y que Él habita en nuestros corazones. Que nos hemos alejado de Él, bueno, tenemos que volver a recuperar a ese Cristo en nosotros y volver a centrarnos en nuestro corazón, hacer una estación en el corazón siempre que vamos a tomar alguna acción. No solamente dirigirnos por la mente, sino ir al corazón y revisar nuestros pensamientos, nuestro accionar, y en esa manera vamos limpiando y purificando nuestro espíritu para tener derecho a esa vida eterna, que es lo que vino a traer el Cristo en su tiempo, y que dijo que volvería sin relación con el pecado, precisamente. Entonces, es el mensaje para todos, invitándolos para que nos encontremos nuevamente y entregarles pues la información que cada uno de nosotros va preparando semana a semana a través de nuestras redes y del canal Coricancha. Muchísimas gracias.